Bueno, ahora vuelvo más tardecito a poner otra vez este cambio de programación para que puedan. Bueno, para las personas que de pronto están siguiendo el texto, quiero comentarles que, pues como la sesión pasada solo tuve la primera parte de la sesión, no terminé el capítulo que tiene que ver con las pasiones y en el razonamiento práctico y retórico en Aristóteles. Entonces lo que hice fue partirlo para, en esta primera sesión, lo que vimos corresponde al punto 4.8, acción humana y razonamiento práctico. Eso fue lo que hice en esta primera parte, que fue lo que… Y en este momento voy a empezar con el capítulo 5 del libro, que es Aristóteles y las emociones. Ya específicamente las dos sesiones que faltan nos vamos a dedicar específicamente al libro segundo de la retórica de Aristóteles. Vamos a recordar un poquito estas apartes que ya habíamos mencionado en otras sesiones para ubicarnos ya específicamente en el terreno de la retórica. Recordemos que habíamos dicho la polis, formación de nociones comunes sobre lo justo y lo bueno, y añadimos lo digno de ser elogiado. Los fines de los discursos retóricos, habíamos establecido ya que Aristóteles hace la diferencia. Considera tres tipos de discurso: el discurso deliberativo, el discurso judicial o forense y el discurso que él denomina epidíptico. Y a cada uno de esos discursos considera que se orientan a fines determinados: el discurso deliberativo a lo conveniente y lo inconveniente, el discurso forense o judicial a lo justo y lo injusto, el discurso epidíptico a lo digno de ser elogiado o censurado. Y a su vez él dice que cada uno de esos discursos tienen que ver con tiempos diferentes. En el caso de la deliberación se delibera sobre lo futuro, en el caso de lo judicial y lo forense se delibera sobre acciones que ya han ocurrido con relación al pasado, y en el caso del epidíptico fundamentalmente tiene que ver con acciones que ocurrieron pero que se está estableciendo en el presente como lo que puede ser digno o indigno de ser seguido o no, que tiene que ver, habíamos dicho que Perelman reconoce en este discurso que es un discurso que muchas veces simplemente se decía que Aristóteles de lo que hacía el auditorio era simplemente juzgar si el orador hacía un buen discurso o no, pero que Perelman rescata el valor formativo que tiene ese discurso epidíptico en la polis, porque fundamentalmente está formando los valores de esa comunidad, está diciendo qué es lo digno de ser seguido y qué no es lo digno de ser seguido, y entonces tiene una función muy importante dentro de la polis. Yo he tratado en todas las ocasiones de establecer el valor que tiene la retórica en la formación de la comunidad política, y ese ha sido como mi intento de ir mostrándolo, o sea, volver a recuperar el valor que tiene la retórica, que nosotros sabemos que durante mucho tiempo se habló en términos despectivos de la retórica, y ir mostrando a partir del volver sobre Aristóteles el valor que pueden tener estos discursos. Habíamos dicho también que hoy en día pues no podemos mantener esa distinción aristotélica así como está establecido, porque podemos hablar en un sentido un poco más amplio de la retórica, y podemos aprovechar un poco esa teoría de Aristóteles de la retórica para pensar otros fenómenos que se dan y otras formas de discurso que se dan en la actualidad.
Precisábamos entonces, para recordar, que Aristóteles parte del hecho de que las pasiones aparecen con los juicios que se hacen sobre acciones concretas y determinadas, que las pasiones son componentes de las acciones humanas, y como lo estaba tratando de establecer, que el aporte fundamental, y en eso quiero hacer énfasis, el aporte fundamental de la retórica de Aristóteles es que logra que las pasiones, que con las pasiones, o vamos a utilizar el otro término que es de origen latino, que con las pasiones o las emociones se pueda formar el juicio, o sea que se puedan hacer pruebas, y vamos a establecer cuál es el sentido de ese término, pruebas para persuadir al auditorio y formar su juicio. Bueno, volvemos, vamos a ir recuperando como las cosas que ya hemos ido estableciendo. Dice: las pasiones aparecen con el deseo y la sensación, facultades que igualmente están presentes en los animales y se caracterizan, según Aristóteles, porque a ellas las acompaña el placer y el dolor. Esas son ya distintas precisiones que hemos venido haciendo, que en ese sentido las pasiones también estarían presentes, según Aristóteles, en los animales. Y de eso encontramos evidencia en el libro de Aristóteles de investigación sobre los animales, que también se traduce por historia de los animales, porque el término historia en los griegos fundamentalmente tenía que ver con el término investigación. Entonces, por eso a veces se opta por traducirlo más bien por investigación. Entonces, en investigación sobre los animales se dice: cuando entran en juego la sensibilidad, los modos de vida de los animales se diferencian a causa del placer en lo que atañe al acoplamiento, al parto y a la manera de criar la prole. Esto es muy interesante, o sea, si ahí vemos, tiene que ver con los deseos que caracteriza Aristóteles en relación con las necesidades básicas, y aquí está el caso del acoplamiento, el parto y la manera de criar la prole. Entonces ahí está específicamente presente lo que denomina Aristóteles la epitimía, pero lo importante que añade acá, que eso es lo sobre lo que quiero llamar la atención, es que dice que las pasiones, a causa de las pasiones, a causa de las diferencias respecto del placer, se dan diferencias en los animales. Esto es muy interesante, porque así puede Aristóteles extender su idea de que las pasiones, como veíamos, terminan por determinar los modos de ser, y eso ya está presente en los animales. O sea, si según las pasiones se dan los comportamientos, entonces también en el caso de los animales también va a establecerse diferencias en cuanto a sus maneras de ser. Y ahí específicamente en investigaciones de los animales dice, entonces nos va a dar el hecho, va a formular el hecho, dice: unos son mansos, si uno, ¿cierto? Dice: unos son mansos, indolentes y nada recios como el buey. Otros son irascibles, obstinados y estúpidos como el jabalí. Otros prudentes y tímidos como el ciervo y la liebre. Otros viles y pérfidos como las serpientes, y otros nobles, bravos y bien nacidos como el león. Otros de buena raza, salvajes y pérfidos como el lobo. Bien nacido es en efecto el animal que procede de buen linaje, y de buena raza el que no se ha degenerado de su propia naturaleza. Asimismo, unos son astutos y malvados como la zorra, otros bravos, afectuosos y cariñosos como el perro, y otros mansos y fáciles de domar como el elefante, otros esquivos y cautos como el ganso, otros envidiosos y presumidos como el pavo real. Pero el hombre es el único animal capaz de reflexión. Muchos son los animales que poseen la facultad de la memoria y del aprendizaje. Sin embargo, solo el hombre es capaz de recordar. Esta precisión que hace Aristóteles, bueno, primero, pues es muy bonita la descripción que hace de los distintos animales. Nosotros sabemos que los griegos también tenían
las fábulas que nosotros conocemos sobre los animales, o sea, les atribuyen, Aristóteles mismo le atribuye a los animales y características que uno podría decir son humanas, pero para él eso se debe a que tienen pasiones, o sea que en los animales también está presente los deseos y que esos deseos, si uno ve la comparación, recordamos también la comparación que siempre hace Homero en la Ilíada de Aquiles con el león, o sea, tiene que ver mucho con estas caracterizaciones que encontramos aquí en Aristóteles de los animales, que le atribuye caracteres a los animales de acuerdo a cómo esos animales se comportan. Y otra cosa que llama la atención y que es muy interesante ver es que para Aristóteles también consideraba que hay diferencias de acuerdo al medio ambiente en el cual esos animales están. O sea que no es solamente las diferencias se dan de acuerdo a los comportamientos específicos de cada animal, sus caracteres, sino que esos caracteres también están determinados por el hábitat en el cual están esos animales. Que uno ve de pronto, por ejemplo, contemporáneamente, una obra que yo les comentaba de un japonés, Watsuro, que se llama, está traducido al francés, en español también hay una traducción que en francés está traducido, conservan el término japonés fudo, que este japonés también en el siglo XX muestra cómo hay diferencias, por ejemplo, entre los europeos y los japoneses, y que eso se da principalmente por el hábitat en el cual se encuentra. Llama la atención, por ejemplo, y uno lo ve muy claramente, en París uno, por ejemplo, se sorprende un poco de la uniformidad y los árboles todos parecen como si los hubieran, dice uno, ¿por qué los árboles son tan rectos? O sea, todos crecen de la misma manera y están todos como en filita. Y eso, este japonés llama la atención sobre eso y diciendo, pues es que en París no hay los monzones que hay en Japón. Entonces, en Japón hay tantos árboles con tantos nudos y tantas irregularidades precisamente porque el clima hace que eso sea diferente. Y el paisaje, la forma del paisaje hace que, por ejemplo, los europeos sean racionales, o sea, la geometría, sean racionales, mientras que dice él, los japoneses están más ligados con el sentimiento. Entonces, uno observa esta investigación que hace Aristóteles de los animales y ya encuentra en Aristóteles como la idea de que según el hábitat, y lo extiende de los animales al hombre, los hombres a su vez están determinados por el hábitat en el cual, el entorno en el cual se encuentra. Esto es muy interesante porque también nos permite entender un poco el término pathos, pasión, es una afección, como yo les decía, y tiene que ver con cómo nos afecta las cosas de nuestro medio. Sí. Yo quisiera bajar el micrófono porque es que es por la grabación que están, yo no sé si ustedes saben que eso lo transmiten y me han pedido que es que no se escuchan las preguntas cuando ustedes las hacen y se pierde un poco. Es que advierto un elemento que me parece que vale la pena de ser comentado. Cuando dice que, lo voy a leer, incluso lo escribí, lo transcribí, cuando dice Aristóteles que muchos son los animales que poseen la facultad de la memoria y del aprendizaje. Sin embargo, solo el hombre es capaz de recordar. Entonces yo pensaba aquí, bueno, y es que la memoria y el aprendizaje no son formas del recordar. O sea, ¿cómo entender eso? Porque
Aparentemente da como a entender de que los animales no pueden recordar, pero si dice que tienen memoria y capacidad para el aprendizaje, entonces… Bueno, eso obviamente hay que hacer la precisión, porque en el tratado, y yo creo que fue, gracias por la pregunta, porque yo iba a hacer esa diferencia y me la salté. Pasé a la que está al final del texto. Creo que por correr y cometió ahí no sé por qué lo olvidé en ese momento. Esa parte es muy importante porque Aristóteles tiene precisamente un pequeño tratado que se llama Acerca de la memoria y la reminiscencia. En ese pequeño tratado que está en los pequeños tratados de historia natural, hace la diferencia Aristóteles entre memoria y reminiscencia, son dos procesos distintos. La memoria, el objeto de la memoria es el recuerdo, y hay algunos animales que además de imaginación tienen memoria y pueden recordar, porque ese es el objeto de la memoria. Luego pueden aprender porque pueden recordar, ¿cierto? En el caso de la reminiscencia, eso es muy interesante porque Aristóteles explícitamente dice en ese pequeño tratado que solo los hombres rememoran. ¿Y qué es rememorar? No es recordar solamente, sino poder traer recuerdos a partir de otros. Y Aristóteles ahí habla de unas leyes que tiene el rememorar, que son por semejanza, por contigüidad o por contrarios, o sea, y eso tiene que ver con técnicas que ya los griegos conocían para poder recordar y hacer conexiones entre recuerdos. Entonces uno sabe, uno lo utiliza, a partir de uno cuando no ha olvidado algo dice, ay, pero esto tiene relación con esto, entonces si recuerdo esto, de pronto inmediatamente recuerdo esto otro. Y dice Aristóteles que eso ya es una forma, un principio de razonamiento. Y solamente los hombres tienen capacidad de rememorar. Entonces, en esta última frase a lo que se refiere es, porque de pronto tengo que mirar el texto, de pronto no me fijé bien, cuando está hablando de recordar se refiere al rememorar, o sea, los animales tienen recuerdos, pero los hombres pueden rememorar, porque eso ya significa hacer conexiones entre recuerdos, y hay técnicas, hay ejercicios, por eso si recuerdan habla del ejercicio de la memoria, hay que ejercitar la memoria, todas esas técnicas que nosotros hemos quizás olvidado, pero que a veces hay personas que todavía recurren a ellas, y uno recurre a veces, bueno, para acordarme de esto, voy a conectarlo con tal otro, ¿cierto? Hace conexiones. Eso es lo que entiende Aristóteles por rememorar, y él dice explícitamente, eso ya es como una primera forma de razonamiento, y solamente los hombres pueden rememorar. Entonces vale la pena que me hayas hecho la pregunta, muchas gracias. Creo que no sé por qué, y eso obviamente va a ser importante en el tema de la retórica, el rememorar, o sea, esa distinción entre memoria y rememoración. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es mostrar, ya les he dicho que propiamente en Aristóteles no hay una teoría de las pasiones, pero sí hay listas de pasiones, o sea, como vimos en la primera parte de esta sesión, vimos una pequeña alusión a las pasiones y decíamos que Aristóteles no dice específicamente estos son las pasiones, sino que dice las pasiones y empieza a enumerar pasiones y añadió, acompañan el placer y el dolor en esa ocasión. Aquí, entonces lo que voy a hacer es recoger como esas listas que uno encuentra de pasiones en Aristóteles. En Ética Nicomaquea aparecen las siguientes pasiones, ya en el libro específicamente están. Era un poquito dispendioso poner todos los numeritos donde están cada una de estas listas. Ética Nicomaquea, aparecen las siguientes, y miren las traducciones, ahí ven ustedes cómo se traduce a veces el mismo término, por eso lo conservo en griego, el mismo término se traduce a veces de diferente manera. Entonces en Ética Nicomaquea tenemos la siguiente lista, tiene entre las pasiones, apetencia, vuelve a aparecer epitimía, que es el deseo que tiene que ver con las necesidades.
La ira, y aquí aparece otro término, que eso es muy interesante también llamar la atención sobre dos términos que se utilizan para ira, que son timos, y aquí en este caso tenemos Jorge. Miedo, el famoso miedo de la poética, Fobos. Coraje, envidia, alegría, amor, odio, deseo, aparece deseo, traducido el término potos, deseo, celos, compasión, vergüenza y la indignación. Sí, perdona, espérate un momentico, Hilario, para que puedan pasarte el micrófono. En la antigüedad griega, en los cantos homéricos, el coraje era una virtud, esa era la arete. Después se fue transformando hasta llegar a la depuración con la ética de Aristóteles. Pero no entiendo por qué el coraje, que era la arete original del griego, el valor individual, no con las armas de fuego, ni no con la espada, con la lana, lo convierten aquí ya en una pasión. Muchas gracias, Hilario, por la pregunta. Si ustedes recuerdan, alguna vez yo dije que en Aristóteles la amistad era una pasión y una virtud. En este caso es lo mismo. O sea, hay un tratamiento diverso de Aristóteles cuando considera el coraje, por ejemplo, como una pasión, a cuando la considera como una virtud. La forma de tratarlo es diferente, ¿cierto? Porque si atendemos un poco a lo que dice Aristóteles, la virtud, cuando yo estoy caracterizando a alguien en términos de virtud, lo caracterizo, por ejemplo, como un hombre valiente, ¿cierto? Pero cuando estoy hablando en términos de pasiones, estoy hablando de lo que lo afecta en un determinado momento. O sea, una cosa es caracterizarlo en términos de este hombre es tal cosa, a hablar ya en términos de pasión de algo que puede afectarlo en un determinado momento. Entonces, la forma es simplemente un cambio de perspectiva, ¿cierto? Y advertíamos eso, mira, aquí está también la amistad, y la amistad en la ética nicomaquea, hay todo un libro dedicado a la amistad como virtud, ¿cierto? Entonces, es simplemente un cambio de consideración, no más. ¿Cómo lo puedo considerar como una pasión? Pero a la vez, cuando lo considero como virtud, ya es algo que está caracterizando un comportamiento, una determinada disposición que habla de un determinado comportamiento que se considera como virtuoso. O sea, el hombre que es amigable, digámoslo así, que siempre está como dispuesto a la amistad y realiza acciones que corresponden a esa disposición. Espera, sí. Qué pena que los voy a poner pero es que vale la pena, porque si no se pierden las preguntas y después no se sabe qué es lo que sobre lo que se está conversando. Sí, yo quisiera resaltar un poco lo siguiente respecto a la ética nicomaquea, y es el equilibrio. Usted ya mencionó aquí la palabra moderación, ¿no? Para Aristóteles, la virtud, según deduzco yo de esa obra, es el equilibrio en las acciones y en las manifestaciones humanas. Verbo y gracia, la avaricia, dice Aristóteles que la avaricia tiene una contraposición y es la prodigalidad. Entonces, la avaricia sería pecar por defecto y la prodigalidad pecar por exceso. Ese justo equilibrio entre lo uno y lo otro, entre esos dos grandes extremos en los que se ven en todas las pasiones o en la mayoría de las pasiones humanas, es la virtud. Y fíjense en que Aristóteles ya desde el siglo IV, V ya nos está hablando de un sentido muy práctico de entender la virtud. No es el moralismo excesivo, el hombre por allá rezando, orando,
o predicando algo metafísico, sino el justo equilibrio que es tan difícil de lograr en la vida cotidiana. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, sí. Esa es una precisión muy importante. Bueno, entonces continuamos con la lista, vamos viendo cómo Aristóteles tiene distintas listas e incluye distintas pasiones en cada uno de los textos. En Ética de Eudemia tenemos de nuevo indignación, temor, apetito. En la Magna Moralia, que es gran ética, pero es una pequeña ética, que durante mucho tiempo se discutió si era o no de Aristóteles, pero que finalmente se llegó a la conclusión de que sí es de Aristóteles. Desafortunadamente todavía no tenemos como una traducción al español, conservamos solamente la traducción de Aguilar, que se ha criticado mucho esa traducción. Ahí aparece la ira, el miedo, el odio, el amor, la envidia y la compasión. Pues esas son las traducciones que hay al español. En Acerca del alma tenemos el valor, y miren que ahí timos se traduce por valor, dulzura, miedo, compasión, osadía, así como la alegría, el amor y el odio. Esto es interesante porque si uno va a ver las listas de las pasiones que hay en otros filósofos, pues hay muchas, por ejemplo en Spinoza, que tiene todo en la ética demostrada según el orden geométrico, aparecen otras pasiones, otra lista de pasiones. En Descartes mismo, que también tiene un texto sobre las pasiones, también hay otras pasiones, que ahí llama la atención Riquet de que Descartes incluye la admiración dentro de las pasiones. En varios autores uno lo que va a encontrar son listas distintas, entonces eso es muy interesante para ir mirando a lo largo de la historia de la filosofía cómo se van incluyendo unas pasiones, otras no. Por eso la pregunta de Hilario puede ser interesante: ¿por qué la amistad es una pasión en Aristóteles si es una virtud, por ejemplo? ¿Cierto? Todas esas discusiones que pueden girar en torno a por qué unas se consideran pasiones y otras no se consideran, por qué se incluyen unas y no otras. Vemos aquí explícitamente cómo hay distintas pasiones, distintas listas en Aristóteles, incluye unas y otras, y eso ha llamado mucho la atención. ¿Por qué no conserva Aristóteles por qué incluye unas y a veces otras? Y vamos a ver eso, la dificultad que crea en relación con el libro segundo de las pasiones. Y vamos a ver, comparada esa lista que aparece en esas distintas obras, en las distintas éticas y en el Acerca del alma, vamos a ver en retórica cuáles son las pasiones que Aristóteles incluye en el libro segundo. Entonces vamos a ver que hay unas diferencias con respecto a las anteriores. En la retórica, en el libro segundo, empieza, obviamente que eso también ha llamado mucho la atención, con la ira, que sabemos que ese es el tema de la Ilíada. Entonces esa pasión se vuelve como muy importante cuando ya está Aristóteles estudiando la ira. Entonces dice la ira, y ahí aparece el término orge, calma, amor. Entonces ahí vamos empezando a apreciar que Aristóteles en el libro segundo va a poner una pasión y su contraria. Entonces tenemos la ira y la opuesta a la ira, la calma, el amor y lo opuesto al amor, el odio, el temor y la compasión, la vergüenza y la desvergüenza. Sabemos que recientemente Martha Nussbaum escribió un hermoso libro sobre la vergüenza, la pasión de la vergüenza, el favor y la compasión, la indignación, la envidia y la emulación. Esto es muy interesante porque vale la pena volver sobre vamos a ir mirando esa distinción que hay entre envidia y emulación, que para mí ha sido muy interesante mirarla en Aristóteles. Entonces esas son las pasiones, solo esas pasiones son las que sobre las cuales Aristóteles va a volver. O sea que deja de lado, por ejemplo, los celos, no aparece ahí, ¿cierto? No aparece la epitimía como tal, que sí aparece en muchas de las listas que vimos en las otras obras de Aristóteles. Entonces, obviamente los estudiosos de este texto se preguntan cuál es la razón de que aparezcan unas y no aparezcan otras.
Bueno, aquí simplemente para recordar, para ir ya mirando específicamente las pasiones, algo que ya lo voy a leer simplemente porque ya hemos regresado mucho sobre esas diferencias de deseos que aparecen en Acerca del alma. Entonces, en Acerca del alma, Aristóteles expone las dificultades que lleva consigo la división del alma en partes y opta por desarrollar una teoría de las facultades. Yo ya les había dicho que el gran aporte de Aristóteles en Acerca del alma es que, a diferencia de Platón, en vez de hablar de partes que le crea una cantidad de dificultades, sobre todo las dificultades aparecen con la distinción que hace entre los deseos, porque el deseo no está en una facultad específica, sino que aparece en varias facultades, regada como en las facultades. Entonces, el gran aporte de Aristóteles, que hoy también Marta Nussbaum y Amartya Sen lo recuperan. Ellos hablan de capacidades y es muy interesante cómo esto tiene origen ahí en la teoría aristotélica. Habla de las facultades y las divide en nutritiva, sensitiva, apetitiva, motora y racional, que ya hemos vuelto sobre eso muchas veces, y divide el deseo en 3 especies. Entonces ahí aparecen las 3 especies: epitimía, timos y bulesis. La volición, bulesis, se origina en la parte racional, dice explícitamente Aristóteles, así como el apetito y los impulsos se originan en la irracional. Luego, si el alma está constituida por 3 partes, en cada una de ellas tendrá lugar el deseo. O sea, eso es lo que, o sea, es curioso porque lo que le pone problema a Aristóteles fundamentalmente es la localización del deseo, y eso es lo que le hace cambiar un poco su teoría de las partes del alma por una teoría más bien de las facultades, entenderla más bien en términos de facultades, de capacidades. Bueno, entonces ahora ya específicamente vamos a rastrear este tema que está presentado en Acerca del alma en la retórica. Entonces, en la retórica, Aristóteles hace una división entre los deseos en racionales e irracionales, y dice que esa división entre racional y irracional depende de si proceden o no de la persuasión. Esto, ya si recordamos, Aristóteles explícitamente en Acerca del alma dice que solamente son susceptibles de persuasión aquellos que tienen la palabra, y en ese caso el hombre. O sea, uno no se persuade en los animales, sino solamente el hombre, y conecta directamente la persuasión con la palabra. Entonces, aquí en la retórica recuerda esa idea de persuasión y hace la distinción de los deseos de acuerdo a esa posibilidad. Entonces, dice Aristóteles, llamo irracionales, alogoi, a cuantos constituyen deseos, ahí está el término epitimía, que no proceden de un acto previo de comprender, y tales son todos aquellos que se dicen ser naturales, como los que tienen lugar por obra del cuerpo. Así, por ejemplo, el hambre y la sed de alimentos y la especie de deseo correspondiente a cada especie de alimentos, así como los que se refieren al gusto, a los placeres sexuales y al tacto en general, y los que se refieren al olfato, de buenos olores, al oído y a la vista. Por el contrario, son racionales cuantos constituyen deseos, vuelve a aparecer el término epitimía, que proceden de la persuasión, ya que en efecto hay muchas cosas que se desean contemplar y poseer cuando ya se han oído y nos hemos persuadido de ello, que son placenteras. Esta distinción que aparece aquí Aristóteles generó una cantidad de discusión sobre qué es lo que Aristóteles considera que puede ser objeto de persuasión y qué no. Y entonces algunos tratadistas, yo creo que sin detenerse mucho en este pasaje de Aristóteles, llegaron casi a establecer que Aristóteles no incluye la epitimía entre los deseos que son posibles, que son objeto de persuasión. Pero si uno lee con cuidado el texto, Aristóteles está estableciendo una distinción entre, y está hablando de epitimía en los 2 casos, solamente que en un caso no es objeto de persuasión simplemente el hambre, por ejemplo, ¿cierto? Los deseos que tienen que ver con
las necesidades, tal como lo había establecido Aristóteles. Y recordamos cuáles son las necesidades, tienen que ver con las sensaciones, digamos así. Pero a continuación, o sea, ahí eso, simplemente yo tengo hambre y como, dicen los comentaristas, simplemente eso no tiene ningún problema. Tengo hambre y como, tengo deseo sexual y tengo relaciones sexuales. Pero en el caso del hombre, como aparece el logos, Aristóteles está diciendo que esos mismos deseos, la epitimía, también son objetos de persuasión, y entonces uno podría plantear, no, es que realmente si a mí me presentan, si me dicen mediante la palabra, hay que comer tales cosas, entonces ya el hambre simplemente ya no es hambre simple, sino es hambre que ya está atravesada por la palabra, ¿cierto? Entonces yo tengo hambre y me voy a comer un pay de manzana que me gusta mucho comer, y entonces voy y me como el pay de manzana, ¿cierto? O sea que ahí está un poco la razón de todo lo que tiene que ver con nuestra sociedad de consumo, ¿cierto? Porque eso que Aristóteles dice corresponde a las necesidades básicas. En el caso del hombre no es simplemente que yo tengo hambre y como cualquier cosa, sino que yo tengo hambre y voy a buscar. Y además podemos explicar por qué en determinados momentos yo me vuelvo una glotona, o por qué en determinados momentos prefiero no comer, o sea, y son cosas que si uno atiende a lo que está diciendo en la primera parte, no serían objeto de persuasión, no se podrían modificar, digamos, mediante el uso de la palabra. Pero a continuación está diciendo, la distinción que está haciendo es que en sentido estricto de epitimía simplemente es los deseos, las necesidades básicas, pero si interviene la palabra se puede modificar esos deseos. Entonces me parece que eso, que muchos comentaristas considero que pasan por alto eso y simplemente descartan la epitimía como no objeto de persuasión, y cuando explícitamente aquí Aristóteles, por eso el problema de las traducciones, traducen epitimía aquí por deseo en general y no están atendiendo que Aristóteles continúa hablando en ese pasaje de la epitimía, continúa hablando de las necesidades de alimento y de las necesidades sexuales. La otra pregunta, pues si nosotros vemos la lista y observamos que había otras listas donde efectivamente entre las pasiones se incluía tanto la epitimía como el timós, en algunas de las listas que vimos en algunas de las que hace Aristóteles en las otras obras. Entonces obviamente los comentaristas se preguntan, bueno, ¿y por qué desaparece el timós que aparece en otras listas de Aristóteles? ¿Por qué desaparece también de la lista y del trabajo que hace Aristóteles en el libro segundo sobre las pasiones? Entonces él dice, Bárbara Cosia, que es como me parece que tiene el texto más completo sobre este tema, llama la atención sobre los distintos usos que hace Aristóteles del término timós. Ya vimos que utiliza otros términos para hablar de la ira. Él dice que en algunos casos, cuando utiliza la palabra timós, la está utilizando para hablar de la ira. En otros casos se está refiriendo simplemente al impulso, y ahí ya no es simplemente la ira, sino es el deseo de alcanzar el honor y la gloria. O sea, el honor y la gloria no solamente tiene que ver con la ira. Y dice, por ello se asocia a la figura del guerrero. Lo que este uso sugiere es el deseo de independencia y de gobierno de sí. Y explícitamente ese es el sentido que le da Platón al timós cuando hace la división de las partes del alma en la República. Ahí habla de la virtud del guerrero, y la virtud del guerrero está dada precisamente por el timós, que es la que fundamentalmente impulsa al guerrero al honor y la gloria. Entonces uno podría decir que el honor y la gloria son virtudes del guerrero, que eso también es interesante como para pensarlo un poquito. El valor, también el timós, dice esta autora, se refiere específicamente al valor, o sea, tanto es utilizado para referirse específicamente como la ira, y en algunos contextos se opta por utilizarlo específicamente para nombrar el valor.
y dice, en este caso, con el deseo que empuja a realizar acciones nobles y en ese sentido asociado a la idea del hombre bueno, al agathos. O sea que ahí muestra esta autora como la diferencia de esas dos consideraciones, el hombre bueno y el guerrero, el agathos. Y por último, llama la atención que ese término timos lo entiende, y esta es el uso que va a rescatar esta autora. Dice que en general el timos se refiere a la capacidad mediante la cual el deseo se expresa directamente en algunas emociones. Entonces, por eso en la primera parte yo opté por hablar de pasiones o emociones. Sabemos que el término que utiliza Aristóteles cuando habla de las pasiones es el término patos, pero que aquí esta autora está llamando la atención sobre otro uso de ese término timos, que es para referirse específicamente a las pasiones. Por ejemplo, greimas o grimas, no sé cómo se dice al fin el nombre. ¿Greimas? Greimas, ayer me corrigieron y me quedé dudando. Greimas tiene un hermoso texto que se llama La semiótica de las pasiones. Yo creo que les hablé sobre ese texto, y cuando se refiere a las emociones usa el término griego lotímico, o sea que se está refiriendo a este uso ampliado que tiene, al que alude Bárbara, que es precisamente en un sentido más general. Entonces ella dice que las pasiones de las que habla Aristóteles, pues eso es una discusión, las pasiones que toma, si uno vemos un poco las otras significaciones que tiene el mismo término, que las pasiones a las cuales dedica Aristóteles el libro segundo de la retórica son precisamente las pasiones que tienen que ver con el timos, que tienen que ver con las pasiones que tienen que ver con la vida en comunidad. Si nosotros pensamos en las otras dos acepciones que aparecen ahí, serían precisamente el honor y la gloria y el hombre bueno. Entonces, Hannah Arendt, en La condición humana, a mí siempre me ha gustado esa frase de ella, porque ella dice que los griegos se asociaron y empezaron a vivir en comunidad porque lo que buscaron fue el reconocimiento, o sea, necesitaban que otros seres como él reconocieran sus acciones, y la idea del honor y la gloria y la idea del hombre bueno tiene precisamente que ver con la vida en común. Entonces uno podría aceptarle a esta autora que de pronto cuando está Aristóteles analizando las pasiones, deja de lado otras pasiones, por ejemplo los celos, que tendrían que ver más, los celos en general, con la vida en pareja y no con la vida, aunque uno puede tener celos también en comunidad, pero parece que él optara más bien por analizar propiamente esas pasiones que tienen que ver que están ligadas fundamentalmente con el valor, el honor, la gloria y el hombre bueno. Pero eso se puede discutir, pero es una respuesta que me parece que puede ser interesante para tratar de resolver el problema de por qué deja de lado, por ejemplo, cuando está trabajando las emociones en el libro segundo de la retórica, deja de lado todo lo que vimos corresponde a la epitimía, a pesar de que vimos que evidentemente Aristóteles considera que la epitimía puede ser objeto de persuasión. Pero también, al parecer, es otra razón que permitiría pensar en por qué excluye la epitimía en esta lista que hace en el libro segundo, es porque, bueno, esta es la precisión que yo estaba haciendo, pero hay una diferencia de tratamiento entre el libro primero y el libro segundo. En el libro primero, cuando se refiere a la epitimía, ya hace esta diferencia entre apetitos naturales y los que proceden de la persuasión. Explícitamente Aristóteles los considera porque ahí está tratando de indagar sobre las causas de la injusticia. Y en el caso del libro segundo, como vamos a ver, explícitamente Aristóteles, cuando empieza ese libro, dice: aquí vamos a tratar sobre las pasiones que disponen al oyente para que forme el juicio. O sea que sería un tratamiento distinto en el libro primero al libro segundo, ¿cierto? Porque en el libro primero lo que le interesa
Aristóteles específicamente, cuando en el libro primero está tratando los distintos lugares comunes que tienen que ver con los distintos discursos, en el discurso judicial y forense es cuando hace esta distinción de la epitimía en términos de lo que son simples apetitos de los que proceden de la persuasión, porque ahí le interesa a tratar el tema de la justicia y la injusticia y cómo en el caso de la injusticia podría darse, podría establecerse como causas de la injusticia esta distinción que plantea aquí Aristóteles. Desde la perspectiva de Bárbara, tal como ella presentó su idea de la emoción, o sea, ella opta por hablar de emociones y no de pasiones cuando se refiere a la lista que aparece en el libro segundo de la retórica, diría que entonces epitimía no puede ser considerada dentro de la idea general del timos, tal como la entiende y la presenta ella en su libro. Bueno, y ahora vamos a esa famosa frase que ya recordamos que aparece en Aristóteles, que dice que el placer y el dolor acompañan las emociones o las pasiones. Vamos a utilizar los dos términos porque no estoy muy segura de esa propuesta de traducir pasiones, el término pathos, por emociones en Aristóteles. En repetidas ocasiones Aristóteles dice que las pasiones las acompaña el placer y el dolor. Ahí también encuentran distintos estudiosos de este libro que hay una dificultad, porque no, a pesar de que Aristóteles diga eso, o sea, la dificultad de hacer una teoría de las pasiones procede fundamentalmente de la dificultad de establecer lineamientos generales sobre que cobijen a todo lo que se está presentando, a todas esas listas que vimos de las pasiones. Pero sí vimos que en alguna parte Aristóteles decía que acompañaban a las pasiones el placer y el dolor. Pero cuando los tratadistas se ponen a observar las distintas definiciones que aparecen en el libro segundo de la retórica, encuentran que no todas las pasiones de las que habla Aristóteles en el libro segundo las acompaña el placer y el dolor, y ponen como caso, y vamos a detenernos después en eso, como un caso muy llamativo, el odio. Él dice, la pasión del odio, dice Aristóteles, no, y dicen los tratadistas, ahí no está vinculada con el placer y el dolor. Después vamos a ver un poco, voy a adelantar un poquito, cuando él habla del odio para distinguirlo de la ira, dice que nosotros sentimos en general odio por tipos de hombre, no por alguien en particular. En cambio la ira sí la sentimos por alguien en particular. Entonces nosotros sentimos en general odio por ejemplo, ¿los qué? Los avaros, por ejemplo, tipos de obra. Yo odio los avaros, a mí no me gustan las personas de tal manera, pero no específicamente por alguien. Esa es como la diferencia que hace. Entonces dicen los tratadistas que ahí Aristóteles pues se saldría de esa caracterización general que hace las pasiones, porque encuentran que hay pasiones que específicamente no las está acompañando un sentimiento de placer y de dolor. La otra característica que vamos a ver, y esto va a ser muy importante para desarrollarlo, es que Aristóteles en el libro segundo va a hacer, cuando está trabajando cada una de las pasiones, va a hacer mucho énfasis en las creencias y en las relaciones sociales en las que están basadas las reacciones emotivas típicas, y así utilizarlas para los propósitos de la retórica. O sea, lo que vamos a ver es específicamente algo sobre lo que llama la atención Martha Nussbaum en su libro que está traducido como El paisaje de las emociones, no sé por qué lo traducen así, originalmente sería La inteligencia de las emociones. Ahí ella plantea cómo las pasiones, tal como las describe Aristóteles en este libro segundo, están ligadas con las opiniones. Entonces, esa relación entre pasiones y opinión, porque ya hemos visto que solamente se persuade porque se tiene opinión, permite entender por qué con las pasiones se pueden construir pruebas retóricas, o sea, se pueden construir discursos, se pueden persuadir las pasiones mediante el discurso. Y ya vimos que Aristóteles explícitamente dice que las pasiones pueden escuchar la razón,
no siempre la escucha, pero pueden escuchar la razón, que ese es el vínculo que nosotros estábamos tratando de rastrear. Luego, si hay un vínculo entre pasiones y opiniones, luego podemos ir estableciendo cuáles son las opiniones que están ligadas con determinadas pasiones, y a partir de ese estudio yo puedo establecer, construir razonamientos en donde yo incluya esas pasiones que me permiten disponer de una determinada manera, determinada pasión o emoción. Y lo que hace Aristóteles es ir caracterizando situaciones típicas. Eso también es muy interesante con relación a las emociones, porque no, ahí está la dificultad de hacer una teoría general, pero sí puedo ir estableciendo situaciones típicas en las cuales ciertas emociones aparecen. Y a partir de ese estudio de esas situaciones típicas puedo ir entresacando como unas opiniones generalmente admitidas, unas endoxas, a partir de las cuales sí pueda construir los razonamientos. Entonces eso es lo que vamos a ver nosotros haciendo Aristóteles, y eso es lo que le hace decir a Riquet que Kant despreciaría este libro segundo la retórica porque lo consideraría una filosofía popular. Ahí está, volvemos a poner como en contrapartida el planteamiento kantiano y el planteamiento aristotélico. Otra llamada de atención sobre este libro segundo es expresada de la siguiente manera. Dice: unas emociones se definen como deseos, específicamente, por ejemplo, la ira. Eso también llama la atención, porque a pesar de haber excluido la epitimía de los deseos que aparecen en el libro segundo, sin embargo la ira es definida en términos de epitimía, o sea, es definida como un apetito, ¿cierto? Entonces dice, a pesar, dicen los tratadistas, de que algunas emociones son definidas en términos de deseo, como es el caso de la ira, por ejemplo, no parece que esta sea su característica esencial. Entonces ahí vuelve a aparecer la dificultad de si nosotros podemos establecer una relación entre deseo y pasión, que si son distintas, o deseos y pasiones son pasiones los dos, o sea, porque vimos incluir epitimía y timos en la lista de las pasiones, o no hay claridad todavía, o no hay la suficiente claridad, o no se ha establecido claramente una distinción entre deseos y pasiones. O sea, ahí habría como todas esas dificultades con las que se enfrenta uno cuando está leyendo Aristóteles, pero una pista sería que no todas las pasiones, algunas pasiones sí se definen en términos de deseo, pero otras pasiones no aparece explícitamente ninguna referencia al término de deseo. Y más bien parece que hay en todas sí una presencia de una evaluación en términos de la impresión o de las apariencias o las imágenes que se van ligando a cada una de ellas. Por eso Martha Nussbaum llama la atención sobre el componente cognitivo que aparecen en las pasiones, en general en las pasiones. Cuando se refiere al elemento cognitivo no quiere decir solamente el logos, no quiere decir solamente opinión, sino quiere decir cualquiera de los elementos cognitivos que ya habíamos visto en relación con las facultades. Puede ser la rememoración, puede ser la memoria, puede ser la imaginación, o sea, cualquiera de esas cosas que intervienen en la parte cognitiva o en el conocimiento, lo que aparecería ligado a las pasiones y cómo se conecta esa cognición con esas pasiones. Bueno, aquí voy a traer a cuento otro pasaje de la retórica donde explícitamente Aristóteles conecta el deseo con el placer y con la cognición, un poco para sustentar la afirmación de Martha Nussbaum. Dice: por otra parte, como el tener un placer consiste en sentir una cierta afección, y la imaginación es una sensación débil, en Acerca del alma, Aristóteles, cuando trata de establecer qué es la imaginación, explícitamente llega a la conclusión
que no es como los otros una facultad, sino que es un movimiento. Eso es una cosa muy interesante en ese planteamiento sobre la imaginación, sino que es un movimiento que procede de la sensación en acto. O sea, a partir de las sensaciones se dan movimientos que producen las imágenes. En el término griego para imaginación es fantasía, que pues a nosotros nos lleva a pensar en otras cosas y pues nos restringe el término de imaginación al fenómeno de la fantasía, pero que originalmente el término, y algunos ya han optado por traducir ese término de fantasía y conservan el término fantasía, y la fantasía lo que produce son, que también es un término que ya tiene una connotación muy específica para nosotros, produce imágenes, que el término griego es fantasmas. O sea, la imaginación produce fantasmas, pero es un movimiento, no una facultad. Entonces eso puede ser muy interesante. Y por eso dice ahí, la imaginación es una sensación débil, ¿cierto? O sea, como es producida por la sensación en acto, es un movimiento que se despliega y produce las imágenes. La imaginación es una sensación débil. Resulta que a todo recordar y esperar acompaña siempre una imagen de lo que se recuerda y espera. Entonces volvemos a la distinción que hace Aristóteles. Se preocupa mucho en Acerca del alma por hacer la distinción entre imaginación y memoria. O sea, todo el tratado de Acerca de la memoria es muy interesante porque va tratando de absorber todas las confusiones que se puedan presentar respecto a confundir imaginación con sensación, o imaginación con opinión, o imaginación con memoria, y va mostrando cómo el objeto de la imaginación, o lo que produce la imaginación, son las imágenes, y lo que produce la memoria son los recuerdos. Entonces, de la imaginación, al producirse las imágenes, esas imágenes, y eso es muy bonito porque es una explicación casi fisiológica, las imágenes se imprimen así como se imprime el anillo en la cera, dejando la marca. Él habla ahí, el término griego que utiliza es tipos, o sea, deja un tipo, ese tipo es el recuerdo, ¿cierto? Y entonces por eso aquí él está como aludiendo a esas distinciones que ya he hecho acerca del alma. Entonces tenemos imágenes y tenemos recuerdos, y a esos recuerdos siempre acompaña, el recuerdo, dice Aristóteles, que eso es muy interesante, el recuerdo siempre es del pasado. O sea, recordamos es con relación al pasado, por eso solamente recuerdan los animales que tienen percepción del tiempo. Solo los que tienen percepción del tiempo, creo que ya lo habíamos visto en otra ocasión, solo los que tienen percepción del tiempo tienen memoria, y solo los que tienen memoria tienen recuerdos que se fijan, como el caso del anillo en la cera. Y dice, resulta que todo recordar y esperar acompaña siempre una imagen de lo que se recuerda y espera. O sea, el recuerdo es del pasado, pero como eso procede de la imagen también permite las dos funciones. Eso es muy, muy interesante en términos del tiempo, de lo que después la fenomenología va a trabajar tanto, que es el recuerdo, la atención y la expectativa, como tres formas que se relacionan con tiempos diferentes. El recuerdo con el pasado, la atención con el presente y la expectativa con el futuro. Entonces el hombre es capaz de todos esos movimientos en relación con esas dos, y dice la memoria, a diferencia de la imaginación, que es un movimiento, es un estado. Entonces con la memoria y la imagen, y vamos a ver cómo esas funciones cognitivas, tal como llama la atención Martha Nussbaum, tienen mucha importancia en el caso de la retórica, del trabajo que hace Aristóteles sobre las pasiones en la retórica. Entonces ahí vamos viendo cómo esas pasiones, que uno las podría entender simplemente como irracionales, si las pensamos en términos irracionales como algo que afecta al cuerpo, en Aristóteles explícitamente las pasiones son afecciones del cuerpo y el alma, y son afecciones del cuerpo y el alma porque las pasiones, a pesar de que nosotros tenemos alteraciones en el cuerpo, esas alteraciones tienen que ver con imágenes, recuerdos, expectativas que tienen que ver con la parte cognitiva.
Y Aristóteles dice en la retórica: por lo tanto es necesario que todos los placeres sean presentes en la sensación, o pasados en el recuerdo, o futuros en la esperanza. O sea, ella explicita como la conexión del placer con todos, con la parte puramente, con lo que podríamos decir es más cognoscitivo. Es bueno aclarar también que la sensación pertenece a la parte cognoscitiva, porque para Aristóteles él utiliza el término krinei, que es discernir, que también a veces no se traduce y se pierde un poco en la traducción. La sensación discierne, porque mediante la sensación podemos diferenciar una cosa del otro. Por ejemplo, con los ojos discernimos los distintos colores, ¿cierto? Con el oído discernimos los distintos tonos, agudos, graves, etcétera. Entonces es una forma de juicio, si uno pudiera entre comillas llamarlo así, es una forma de discernimiento la sensación. Entonces sensación, imaginación, memoria, reminiscencia y raciocinio y logos pertenecerían a todas esas posibilidades que tenemos de discernir. Sí, doctor. Ay, espérame un momentico, espera que Leider va con el micrófono. Aló. Es que el verbo krinein, al par de discernir, es también juzgar, que en español viene a ser la misma cosa. Y otra cosa, Luz Gloria, es que el lenguaje no es estático, sino es dinámico. Está constantemente en movimiento y cambiando. Miremos, por ejemplo, el término virtud. La virtud para los griegos y los romanos era un concepto totalmente diferente para los cristianos. La virtud para los griegos y romanos era valor, arrojo, coraje, exactamente. En cambio, nadie diría que un tipo manso, por ejemplo, un tipo que ponga la otra mejilla cuando le den una palmada en la contralateral, es un tipo virtuoso. Para los romanos, ninguno. En cambio, para los cristianos ese es el máximo grado de virtud, la mansedumbre, el dejarse uno manejar por quien quiera. De manera que las palabras evolucionan mucho según las circunstancias. Y yo quisiera hacer otra observación acerca de cimos. Hay un término que no se usa mucho, un adjetivo que es holotímico. Eso no lo han oído seguramente. Una persona holotímica es aquella que se mantiene en un modo constante, que no cambia, que no varía, que no se altera ni se... En cambio, el ciclotímico es un tipo que está constantemente variando de la exaltación maníaca a una depresión patológica. Antiguamente el ciclotímico le decían melancólico, hoy le dicen disque bipolar. Miren cómo va cambiando las denominaciones, permaneciendo la esencia misma de lo que se quiere significar. De manera que te han metido en un problema muy serio como es interpretar a Aristóteles. Yo creo que para interpretar a Aristóteles es necesario haber hecho previamente un curso, pero muy profundo, un curso no de refrescamiento, sino de conocimiento griego, pero tú lo has hecho supremamente bien. De todas maneras, yo pienso que el lenguaje es algo que uno puede en un momento dado llevarlo a grandes fallas y a grandes fracasos, porque no sabe interpretar la palabra. Si a mí me dicen que soy holotímico, pues están
Espérese que... Doctores, no, muchas gracias, doctor Betancourt, porque de todas maneras a mí siempre me hace pensar eso, a lo que se refería de que ponemos la otra mejilla. Yo soy de Bogotá, pero tengo ascendencias muy fuertes, demasiado fuertes creo, paisas, y yo creo que el paisa no es dado mucho a poner la otra mejilla. Sí, yo creo que más bien está por el lado griego. Volumen de este, creo, sí, no, ya. Entonces, ¿Quién? A ver, es que es un entripado que tengo. No, primero, doctor, sí. La primera pregunta es, ¿cuál es el término griego para persuasión en Aristóteles? Peitos. Sí, la pistis, sí, siempre utiliza el mismo término. ¿Pistis o peitos? O sea, depende, la prueba se llama pistis, la prueba persuasiva. Cuando él habla de pruebas, utiliza el término pistis. Pero ya la acción de persuadir, pues tiene que ver más con, pues ya tiene que cambiar el término, pero es la misma raíz, Bueno, y en toda tu exposición ha parecido claro que la peito y la pistis tienen que ver con la persuasión para efectos de las pasiones, ¿cierto? Pero ahora parece que las pasiones son elementos cognitivos y no meramente sensitivos. Si son elementos cognitivos, entonces la inquietud que me ha surgido tienen que ver con la verdad. Entonces, ahí se me complica lo de teoría, pues, sí. Razonamiento teórico que tiene que ver con la verdad en los juicios y razonamiento retórico que tiene que ver con la persuasión, pero en términos de las pasiones. ¿No entra la verdad entonces en el razonamiento retórico? Sí, sí entra. Y recordando una afirmación de Ascombe, ella hace un paralelo precisamente entre esas dos cosas. Él dice, lo que es en el razonamiento teórico la verdad es en el razonamiento práctico el bien. Entonces, el bien es la verdad del razonamiento práctico, dice ella. Entonces, aquí cuando estoy introduciendo todos esos elementos cognoscitivos, a lo que voy a apuntar finalmente es que, si bien Martha Nussbaum asocia las pasiones con lo cognoscitivo, lo que vamos a ver fundamentalmente en Aristóteles es que es la opinión, porque es que él ha hecho mucho énfasis en eso, en acerca del alma, es por la opinión que se persuade, no por solamente el elemento cognoscitivo. Lo que estoy mostrando acá es que esa interpretación de Nussbaum, que la voy a complementar un poco, o voy a apartarme un poquito de la interpretación de Nussbaum, es que para ella en las pasiones sí hay siempre involucrados elementos cognoscitivos, y por eso para Aristóteles los animales tienen pasiones, porque los animales no tienen logos y no son persuadidos, dirá Aristóteles, pero sí se dan las pasiones porque hay elementos cognoscitivos, y elementos cognoscitivos en sentido amplio: sensación, imaginación, memoria, reminiscencia, logos. Todo eso tiene que ver con lo cognoscitivo. Entonces, lo interesante es que está vinculando Aristóteles, porque lo que más me interesa es que es como que las pasiones son el lugar donde uno ve realmente el cuerpo y el conocimiento operando conjuntamente, ¿cierto? El cuerpo por el deseo y el elemento cognoscitivo, o sea que se juegan en las pasiones los dos componentes.
Y eso es lo que permite realmente pensar en que puede haber pruebas persuasivas con las pasiones, o sea que se puede persuadir las pasiones mediante el discurso, o si no, no se podría comprender por qué, cómo, si solamente son corporales, ¿cierto? Si solamente son afecciones corporales, como algunos tratadistas han planteado, ¿cierto? Que son solamente cosas que tienen que ver con el cuerpo y no tienen que ver con la parte cognoscitiva. Sí. Luz Gloria, que tengo pues una duda en relación con las sensaciones, ¿no? Si en Aristóteles la sensación como el golpe, como que se da a partir de los sentidos, que construye la imaginación, esa imaginación pues es confusa por las sensaciones diversas que aportan los sentidos, ¿no? Ese discernimiento para establecer lo objetivo, lo que aparece, el fantasma, ¿no? Se da contra la clausura pues individual, lo monádico, o si hay un fondo construido, es decir, lo social y lo histórico, que le da a esa sensación cuerpo, es decir, que discierne. No sé si queda claro eso en la... Es decir, hay, pues la imaginación, Santa Teresa incluso lo mostraba en una forma muy simpática, la imaginación como la loca de la casa, ¿no es cierto? Es decir, no, la imaginación necesita aterrizar, ¿no es cierto? Aterrizar contra el abismo individual o darle el contenido que lo histórico-social ha construido para poder tener pues la realidad de la referencia que puede dar esa cultura, ¿no? Que puede dar ese momento histórico, ¿no es cierto? Sí, bueno, a uno le da la impresión que cuando está trabajando cada una de las facultades pudiera uno pensar que son compartimentos cerrados, pero eso no es así. Por eso es interesante el cambio que hace Aristóteles entre partes del alma y facultades, porque no son cada una independiente de la otra. Y es muy interesante establecer el papel que tiene en Aristóteles, cómo piensa Aristóteles, cómo estudia Aristóteles, qué dice Aristóteles respecto a la imaginación y la memoria. Si ustedes recuerdan, Aristóteles explícitamente dice que son facultades, lo vimos anteriormente, son facultades la sensación, el apetito, la nutrición y el logos, son facultades, y en ese sentido discierne, ¿cierto? Cada una dentro de su campo, hay un discernimiento en cada uno de su campo. Pero cuando se refiere a la memoria, a la imaginación y la memoria, de ellas no dice que son facultades, de ellas dice que la imaginación es un movimiento y de la memoria dice que es un estado, un hábito, una exis, ¿cierto? Entonces, si uno piensa en eso, la loca de la casa sí es la loca de la casa, la imaginación es un movimiento que se desprende de la sensación, pero es que es todavía más complejo porque Aristóteles hace diferencias en los distintos tipos de sensación, dice hay unos sensibles propios, otros sensibles comunes y otros sensibles accidentales. Entonces él dice, con respecto a los sensibles propios, o sea, el sensible propio es lo que le corresponde a cada órgano de los sentidos, al ojo los colores, al oído el sonido, etcétera, etcétera. Esos son sensibles propios. Y Aristóteles dice, casi nunca hay error ahí. Pero en cambio, con respecto a los sensibles comunes, que son, por ejemplo, la figura, el tamaño, el tiempo, el lugar, que nosotros le atribuimos, dice Aristóteles, por sensación a las cosas, son sensibles comunes porque los podemos percibir por uno u otro sentido, distintos sentidos, no hay un órgano específico para eso, y ahí puedo equivocarme, puedo tener error. Por ejemplo, yo veo el sol de un pie y sin embargo yo sé que el sol no es de un pie, ¿cierto? O sea, hay un error que aparece ahí en la percepción. Y en el caso de los accidentales, yo puedo decir, dice Aristóteles, veo a alguien venir que está vestido de blanco, dijo, ese que viene de blanco, que lo percibo por los ojos, es Aquiles, y cuando se va acercando me doy cuenta que no está el Aquiles, que es otra persona. Entonces, eso es un sensible accidental. Pero entonces,
Y ahí aparece además en la sensación otro elemento que es lo que traducen por sentido común o sentido primario, pues hay distintas traducciones, que es lo que me permite a mí de diferenciar los distintos sensibles, es decir, esto por ejemplo es dulce y amarillo, o amargo y amarillo, por ejemplo, para referirme a la hiel, que es el ejemplo que pone Aristóteles. Entonces ahí empieza a haber problemas con la diferencia entre verdadero y falso, pero la imaginación se desprende de todo eso, entonces mire toda la cantidad de cosas que pueden surgir como imágenes, ya hay un problema, entonces sí es la loca de la casa, como dices tú. Sí, Gonzalo. No importa, es que estamos entre todos, aprovechemos que están todos ustedes acá, que tienen también otras, eso es lo más interesante del aula abierta, yo creo. Alguna vez Adonai lo llamaba el ágora, si recuerdo, ¿cierto, Adonai? El ágora el espacio donde podemos discutir. Bueno, primero, Gloria, una preguntita, a ver si tiene sentido la pregunta. ¿Parménides entra en las reflexiones aristotélicas con referencias explícitas o Parménides no entra para nada en la reflexión aristotélica? Sí entra en la reflexión aristotélica, sí. De hecho, en el libro del diálogo con los griegos que tenemos con Luis Alberto, hay un capítulo que yo titulé Dialoga Aristóteles con Parménides. Precisamente a raíz del libro primero de la metafísica, donde él se refiere explícitamente a Parménides. Bueno, entonces la pregunta es esta. En Parménides la peito, la persuasión, sí, tiene que ver con el toeón, es decir, con el ser, y eso produce la aletheia. Y esa es la vía de la persuasión. Sí. O sea, la vía de la persuasión tiene que ver con la verdad, y la verdad tiene que ver con el ser. En cambio, la vía de la doxa, de la opinión, tiene que ver con el movimiento, o sea, con lo que es y no es, con el devenir. Ahí no hay persuasión, pero sí hay opinión. La pregunta es entonces, hay una gran diferencia entre la manera aristotélica de pensar la persuasión para efectos de relacionarlas con la sendosai y con la retórica y las pasiones respecto a la peito, a la manera parmenidiana de ser concebida, que tiene que ver con la verdad y el ser. Y se me hace, como dijéramos, un camino abierto por Aristóteles muy significativo, porque es como una reivindicación de las opiniones, sí, y en ese sentido de las apariencias, y en ese sentido del devenir, y en ese sentido de los movimientos del alma, a diferencia pues del planteamiento parmenídeo. Sí. Y lo segundo es como una cosa sobre lo que pregunta Adonai, lo que tú has respondido. Los medievales dicen, para efectos del conocimiento, que hay que hacer la conversión ad fantasmata, o sea, la conversión a los fantasmas, a las imágenes. En ese sentido, las imágenes no son las locas de la casa, son la condición de posibilidad de los conceptos. Sí. En ese contexto, la imaginación como conversión ad fantasmata, como vuelta a la fantasía, vuelta a las imágenes, es lo que hace posible el razonamiento. Desde esa perspectiva, sin fantasmas no habría de ninguna manera conceptos. Yo no sé si esa interpretación medieval sea una, bueno, de todas maneras leer es interpretar, sea una interpretación más allá de Aristóteles o más acá de Aristóteles, no sé. Bueno, son dos cosas. Voy a empezar con la última porque la tengo un poco más fresca.
explícitamente Aristóteles dice que se piensa a partir de imágenes. Pero en el Tratado de la Memoria y la Reminiscencia, Aristóteles, o sea, están las dos posibilidades, la loca de la casa y pensar a partir de imágenes. Hace explícitamente una diferencia en las imágenes, en los fantasmas, entre los fantasmas que es a partir de los cuales se dan los doemas, el pensamiento, ¿cierto? Que él dice explícitamente se piensa a partir de imágenes, y los fantasmas que son copia, eleicos, ¿cierto? Que son copia o recuerdo de las cosas. Entonces, la imagen tiene, eso es muy interesante porque la imagen tendría la posibilidad, como se produce a partir de la sensación, yo la puedo considerar, dice Aristóteles, en cuanto a ella misma, y entonces es origen de, a partir de ella pienso, ¿cierto? Y a partir de ella uno podría decir, puedo construir ficciones. Pero la imagen, si la consideramos en su relación de donde procedió, ¿cierto? Es copia, es eikos, es la copia o el recuerdo de la sensación que tuve. Entonces ahí explícitamente memoria y reminiscencia alude a esa distinción que hacen después a esa precisión que hacen los medievales después, porque explícitamente Aristóteles sí dice que se piensa, pues no todo, pero la mayoría de las cosas sí se piensan con imagen. Nosotros recordábamos el símil de la línea en Platón, en donde hace explícitamente, siguiendo a Parménides, la diferencia entre opinión y ciencia. Y cuando hablaba sobre la ciencia decía, una cosa es las ciencias matemáticas que piensan a partir de las figuras, ¿cierto? En el caso de la aritmética y la geometría, porque sabemos que la matemática griega, los números son representados. En el caso de la filosofía, niega la posibilidad a Platón de pensar a partir de imágenes, porque la filosofía piensa ideas a partir de la idea, no a partir de las imágenes. Pero lo que uno ve a Aristóteles es como volviendo atrás y diciendo que hay pensamiento, se piensa a partir de imágenes, y además lo que estás diciendo respecto al Peyton, a la diosa Peyton de la persuasión, es que uno se pone a rastrear el término pistis en Aristóteles, en los distintos tratados, y Aristóteles dice explícitamente en distintas partes que mediante el razonamiento se persuade, o sea el razonamiento científico, el razonamiento dialéctico, el razonamiento retórico, todos apuntan a la persuasión. Lo que pasa es que nosotros no sé por qué conservamos solamente ese término de persuasión y hacemos la referencia a la retórica, pero específicamente en retórica lo que está trabajando Aristóteles es cómo se persuade retóricamente, pero no desconoce, porque explícitamente el término aparece en los otros razonamientos, no desconoce que también hay persuasión mediante el razonamiento científico. Entonces yo creo que porque yo sí me puse a mirar a partir del Index de Bonis, donde él tiene los términos griegos, buscando en cada una de las obras de Aristóteles las referencias que él tiene, para ir buscando ese término, porque a mí me creó también mucho problema ese término, ¿cierto? Porque nosotros contemporáneamente parece que solamente pensáramos la persuasión en términos retóricos y dejamos de pensar el término persuasión en los otros campos, como si eso fuera exclusivo de la retórica. Profesora Luz Gloria, a mí también me da pena, pero es porque después de la intervención del profesor Soto y los demás asistentes, del punto de la mía de pena, pero me voy a tirar al charco. Viendo la tensión que existe entre lo pasional y lo mental, logos y pasión, entonces quiero poner en consideración un pensamiento de Fernando González en atención a recoger en clave dialógica y holística esa tensión frente a la pasión y el logos. Él en su libro de los viajes y las presencias invita a hacer 3 viajes de forma simultánea: el viaje pasional,
el viaje mental y el viaje espiritual. ¿Para qué verlo así? Porque son planos diferentes o esferas diferentes de la realidad, que es una, única y viva. Pero esos planos están en una relación ontonómica. ¿Qué quiere decir? Que un plano jerárquico no agota el inferior ni se agota el mismo. Entonces, para liberar la atención entre, bueno, cómo se puede conocer o cómo serían los procesos cognitivos o retóricos o de persuasión, hacer los tres viajes es imperativo para no descuidar ni uno ni otro, porque no podría uno decir, espérate, yo acabo de hacer el viaje espiritual, a ver si me entiendo como mi mujer, ¿cierto? O yo a ver si me curo primero del cáncer para después hacer el viaje espiritual, o las tres cosas hay que hacer al mismo tiempo. Entonces esa era como la invitación de Fernando González para aliviar la tensión que existe entre esas tres cosas. Gracias, profesora. Bueno, muy interesante la reflexión sobre desde Fernando González, porque obviamente a lo que apunta este trabajo es a mostrar precisamente que esa separación tajante entre pasiones y conocimiento, pues es difícil como mantenerla desde lo que está trabajando Aristóteles, que está tratando de mostrar realmente que tiene que ir esos componentes como uno con el otro, ¿cierto? Eso me parece muy interesante, ir a mirar a Fernando González por eso. Bueno, explícitamente voy a volver al libro segundo para ir como concentrando hacia dónde apuntará la otra sesión. Dice en el libro segundo, dice expresamente que el objetivo de la retórica es la formación de un juicio en el oyente y por consiguiente por lo que se considera necesario atender a los efectos del discurso. Y vuelve a tomar esta idea, dice que ya la hemos visto cómo la desarrolla en la ética. Las pasiones son ciertamente las causantes de que los hombres se hagan volubles y cambien en lo relativo a sus juicios en cuanto que de ellas se sigue pesar y placer. Entonces, lo interesante es mostrar específicamente en el caso de la retórica y no en el caso de los otros, de la dialéctica o de la ciencia, el propósito fundamental de la retórica, y por eso decíamos que es la razón por la cual Aristóteles introduce otros tipos de pruebas que no están presentes en los otros discursos, está orientada a persuadir al oyente, está orientada a que el oyente forme el juicio, porque es el oyente el que tiene que hacer el juicio, tiene que juzgar si esa acción es conveniente o inconveniente, si esa acción es justa o injusta, o si esa acción es digna de ser elogiada o censurada, es el oyente. Por lo tanto, si recordamos que Aristóteles explícitamente dice que las pasiones afectan los juicios, como lo vimos, lo presenta en la ética, entonces ahí fundamentalmente Aristóteles vuelve sobre esa idea y dice, si eso es así, entonces hay que considerar las pasiones, simplemente para volver y replantear como esa idea que tiene Aristóteles. Entonces, lo que vamos a tratar de desarrollar en la siguiente sesión fundamentalmente es esa idea que aparece en Nussbaum de si hay conexiones entre opiniones y emociones. Hasta aquí lo que hemos visto es que explícitamente sí podemos mirar a partir de los textos que hemos leído que aparentemente sí hay una conexión entre pasiones y elementos cognitivos, ¿cierto? Entre pasiones, sensaciones, imaginación, memoria, pero para nosotros poder mostrar que es posible persuadir mediante las pasiones a un auditorio y disponerlo para que emita un juicio, tenemos que probar que realmente hay una conexión entre pasiones y opiniones, no solamente entre pasiones y elementos cognitivos. Entonces eso va a ser como lo que vamos a abordar en la próxima sesión. No sé si quieren aprovechar algunos minutos que nos quedan para hacer algún tipo de comentario. ¿Vuelvo a dónde? ¿La anterior? Sí, vuelvo a poner otra vez, listo.
No se vaya a ir, doctor Betancourt, que le voy a regalar. No se vaya a ir. Es que no lo vi en la primera parte, no saben. Bueno, y les quiero recordar el cambio de la programación que se ha hecho en el aula abierta. La voy a poner otra vez, ya puedo, para que ustedes tengan presente que se hizo un cambio en la programación. En la próxima sesión nosotros vamos a terminar ¿dónde era? Sí. Vamos a terminar este texto de la retórica, ¿cierto? Que estaba en la programación considerado que terminábamos con Aristóteles, y después seguía el profesor Vargas, pero el profesor Vargas tuvo un inconveniente, pues como él trabaja en Bogotá, se le cruzó una programación que ya tenía con esto. Entonces aquí tenemos el cambio que vamos a realizar, o sea, me toca continuar hablándoles, los voy a cansar otro poquito. Y adelanto lo que tenía previsto para hacer después de la presentación del profesor Vargas y después retomo otra vez después de lo que él va a presentar. Entonces, muchas gracias, les agradezco mucho.